Saludos amigos de todo el mundo. En cualquier parte que usted esté, la Z101, su amiga, se comunica y esta vez a través de Los Sabios en la Z. Un programa concebido para penetrar, incidir, participar, adentrarnos en los segmentos de la sociedad que toman decisiones, para contribuir a la formación de ciudadanía responsable, para que al participar en la democracia, cada dominicano y cada dominicana, no importa su rango social, tenga la información, tenga el conocimiento, tenga la forma de entender los problemas, porque la democracia victimiza, aplasta la ignorancia. Se sigue llamando democracia, pero se convierte en un amasijo de intereses donde los más poderosos se hacen de más poder y los más débiles se empobrecen más, se multiplican, mientras arriba más ricos, abajo mucho más pobres. Es un cuadro que se parece un poco a lo que estamos viviendo. 15 años con un crecimiento al 5%, pero no pasa, no permea, no se escapa del 30% de la sociedad que la hemos visto enriquecerse como nunca, igualándose en lujo y en dispendios y en derroches a los ricos de siempre de las sociedades milenarias europeas. Sin embargo, aquí se encuentra bien que tenemos un modelo económico, que los precios, la inflación casi no crece, que hay una política crediticia y monetaria adecuada, pero no se trata de eso porque cada ciudadano solo vive una vez. Si el modelo no saca de la pobreza, como ha salido de la pobreza China, que la CIA dice que tiene prácticamente miseria, gente en extrema pobreza, cero. Dicho por las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y lo ha hecho en 20 años. Como aquí un gobernador que tiene 23 no puede nada más que repetir lo mismo. Pero como un partido que gana las elecciones, que tenía un modelo económico, porque se lo pidan los banqueros, deja el mismo modelo con el mismo gobernador y ahora tenemos al mismo gobernador de Balaguer, el mismo gobernador de Leonel y el mismo gobernador de Danilo, ahora el mismo gobernador de Luis. Si esto está bien, bueno, pues que saquen una patente de genialidad, pero no cuadra. Y esto hay que decirlo para que se sepa que los que se dan de triunfadores no deben seguir ignorando que hay otros que saben en lo que están. Por eso hoy tenemos otro tema de gran interés y ojalá que al despedir el año todos podamos compartir las ideas que buscamos rociar en la sociedad, difundir, que es la de la prudencia. El título de hoy, ¿qué hacer con la COVID-19? ¿O qué hacer? La COVID es la enfermedad, pero el virus es el SARS-CoV-2. ¿Qué hacer con este virus? ¿Acaso usted cree que fue verdad y que se inventó en China? Pero la Universidad de Stanford, en su sección de investigaciones de arqueología médica y todas estas cosas, da cuenta de que ese virus ellos lo descubrieron o lo detectaron 3.300 años antes de Cristo. Usted oye eso, 3.300 años antes de Cristo. Entonces, ¿cómo pudo haber sido hecho en China? Pero que esa era la variable o la variante
Delta, pero la beta es 2.800 años antes de Cristo. Luego descubrieron la gamma, la variante gamma, 1.800 años antes de Cristo, y 800 años antes de Cristo la alfa. Y que este virus saltó de los bóvidos o de las vacas o del ganado a los humanos, se da cuenta, en 1896 en Francia, y que debido a la terrible pandemia del 1918 que ya venía gestándose, el mundo se dedicó a ella, a ese virus, y vino a encontrar la vacuna en 1952. Pero ya en 1960, sobre todo en el CDC, en el Community Disease Control de los Estados Unidos, el Centro de Enfermedades Comunitarias Contagiosas, ya empezaron a preocuparse en 1960 por esa familia de los coronavirus. Y tenemos exdirectores del CDC que en Estados Unidos tiene una importancia capital para la preservación de la salud de su pueblo. Varios directores dijeron se está gestando una pandemia de la familia coronavirus, que lo mejor sería estar bien preparado, pero el caso es que el mundo lo está ignorando. Pero que además, con la deforestación, solo la Amazonía ha perdido el 48% de su masa boscosa y de su masa selvática, vital como pulmón regenerador del planeta. La Amazonía, con cerca de 3, casi 4 millones de kilómetros cuadrados. Pero no solo la Amazonía está en Brasil, sino está en parte en Bolivia, y está ocurriendo lo mismo. La deforestación. ¿Y por qué esa deforestación tan masiva? Porque en Brasil cortan los árboles para hacer carbón vegetal para producir acero. Y Brasil produce 6.5 millones de toneladas de carbón vegetal para las acerías. Esos autos que vienen de Brasil tienen el pecado original de ser construidos con un acero producido con la muerte de la Amazonía, el pulmón del mundo. Y al destruir las selvas, los bosques, estamos invadiéndole los hábitats de una serie de virus, de bacterias, de protozoos, de helmintos, de microorganismos que es el mundo microscópico, así como la mecánica cuántica es la física de las micropartículas. Los bosques son el alojamiento de esas microseres o microorganismos que lo mismo pueden, como de hecho nos defienden, esos trillones de virus y de microorganismos que defienden y hacen posible nuestra viabilidad como seres vivientes, pero al mismo tiempo algunos de ellos son patógenos, y en la medida que se les invaden sus ambientes, se liberan, salen de las especies animal en las que están residiendo y nos van invadiendo a nosotros, los seres humanos. De manera que nada de lo que está ocurriendo deja de ser nuestra propia culpa como especie, como una humanidad que tiene quien la dirige para ganar dinero, pero no tiene quien la dirija para protegerla. Porque el dólar, la moneda que es 73% el medio de pago del mundo, tiene quien lo controle, y saben cada vez que emiten un dólar que no tiene valor
porque no es intercambiable por oro ni por nada que tenga valor intrínseco, que solo cuesta 4 centavos imprimirlo o hacerlo, pero al ponerse en circulación vale 100 centavos, y como el mundo no tiene otra salida, acepta esos dólares sin cuestionar quién lo hizo, cómo me llegó y si tiene valor o no. Ahí mismo le dan valor. Y entonces tenemos a un mundo aprisionado, esclavo del dólar, que sí tiene dueño, pero entonces los virus, para combatirlo, para detenerlo, no aparecen un acuerdo internacional. Ahora mismo, la OMC, su director, el etíope, está promoviendo un acuerdo para crear un proceso, un sistema mundial para proteger de enfermedades infecciosas pandémicas a la humanidad, y no está recibiendo los apoyos porque Estados Unidos, aun cuando decretó su inserción nuevamente en su financiamiento y en su presencia, está esquivando y poniendo condiciones y diciendo que el virus vino de China y de una serie de verdaderos soberanos disparates, porque todo eso es un disparate, porque las propias universidades americanas dan cuenta desde hace años, mediante sus estudios arqueológicos, como el que mencionamos de la Universidad de Stanford, que no es la única, la Johns Hopkins se ha coronado en esta materia y otras más, de que ese virus viene de largo, como de largo viene la vida. Entonces, necesitamos un mundo. ¿Y por qué hemos querido hacer este programa? ¿Qué hacer con la COVID? ¿O qué hacer con el SARS-CoV-2? Ya será imposible que la gente diga la COVID, porque dicen el COVID, cuando deberían decir el virus, y el virus sí, porque es masculino, coronavirus, su variante Omicron, su variante Delta, su variante Beta, etcétera, etcétera. Pero la enfermedad, que es una pandemia, es femenina, la COVID. Pero hemos querido, al despedir el año, reunir las opiniones de los técnicos, científicos, lo más próximo a la ciencia que tenemos, que son nuestros epidemiólogos, infectólogos, virólogos, inmunólogos, especialistas que tenemos aquí en el país, y desde Estados Unidos, desde el Presbyterian Medical Center, desde el Centro Presbiteriano de Nueva York, el doctor Rafael Lantigua, que también va a participar con nosotros para crear un conjunto de advertencias, refrescar conocimientos, y dentro de lo positivo que está ocurriendo, porque el Ministerio de de Salud, erróneamente ha dicho que estamos en estado excelente, porque la contagiabilidad es del 2.11 y que en los últimos días no se han registrado muertes. No le diga eso a un pueblo fiestoso, a un pueblo que está calentando la pista en una fiesta que es un sincretismo y una negación de negación, porque las fiestas de Navidad, Cristo, aunque nació, se dice a finales de abril o principios de enero, por conveniencia para la cultura de dominación, se tomó la fecha de las Saturnales, que eran entre el 24, 25 y 26, una semana entera en la vieja Roma, dándole gracias al sol de la agricultura, al sol por las buenas cosechas, que era la forma de producir riqueza más directa y más desarrollada entonces, porque no había
robótica, no había nada de esto, no había computadoras, no había tecnología sofisticada, pues la producción minera, agropecuaria era lo más. Entonces le daban gracias al dios Saturno o el dios Sol. Y como el pueblo que era pagano en el Imperio Romano celebraba esa fiesta, imagínese usted, Dante con tantas enfermedades, el que duraba cada año vivo lo celebraba y daba gracias al dios que fuera. Entonces, esa fuerza de las fiestas saturnales paganas eran indomables. Al convertirse el Imperio Romano en cristiano, quisieron celebrar la fecha del nacimiento de Cristo en abril, mayo, pero la gente le hacía poco caso porque por miles de años habían sido paganos, no cristianos. Al no hacerle caso a la fecha del nacimiento de Cristo, entonces las autoridades del imperio cambió para que se celebrara el nacimiento de Cristo el 24 de diciembre, sabiendo que no es así. Porque si nació en un pesebre, no podía nacer en invierno porque es inconcebible. Pero esa fiesta se ha impuesto, pero aunque América nada tuvo que ver con el paganismo del Imperio Romano, lo cierto es que aquí lo único que hacemos, lo único de cristiano que tienen las Navidades, salvo los cultos y las misas en las iglesias y alguna recordación de las iglesias evangélicas y protestantes, lo único de cristiano que tiene es que a veces se menciona a Cristo y a veces se tocan unos villancicos, pero celebrando la bebedera y todo esto. El puerco asado, la botella de ron, abiertamente, pero con esto es que celebramos a Cristo. Entonces, de cristiano, esta fiesta pagana tiene poca cosa. Y la gente lo que está es esperando desde ya. Usted lo oye en las noches, en el Atala, donde vivimos, por aquí. Eso es la noche entera, si no es una fiesta aquí, fiesta allá. Entonces, cabe la pregunta. Sabiendo lo que está pasando en Europa, donde la variante Omicron está recrudeciendo el tema de la pandemia, algunos cierres parciales y regionales hasta totales, ¿cómo debemos recibir esto? Está bien que el Ministerio de Salud, tal vez presionado y deseoso de decir algo positivo, está bien que diga excelente, vamos excelente. No, antes de decir excelente, ha bajado a 2.11, pero si nos descuidamos puede subir, porque si ha subido en Italia, ha subido en España, está subiendo en Austria, está subiendo en Francia, está subiendo en Estados Unidos, está subiendo en tanto. ¿Por qué aquí no puede volver a subir? Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer con la COVID? ¿Salimos a bailar sin ninguna preocupación o debemos, en cambio, escuchar nuestras científicos que dicen, cuidado, el germen está ahí, se ha multiplicado mucho, por más esfuerzos que se hayan hecho en República Dominicana, no ha podido llegar al 70%, ya no con 2 dosis, sino con 3. Y ya se está hablando de una cuarta, pero el propio Estados Unidos, que ha avanzado bastante y que con Trump tal vez si han muerto 800,000, quién sabe cuánto hubieran muerto, pero todavía no ha logrado totalmente la vacunación que provoque una inmunidad de rebaño. Entonces puede contar el mundo todo esto, porque la cuestión de la COVID y del virus, no es que el virus mate tanta gente directamente, y en esto hay que insistir porque hay muchas reacciones de gente negativa a las vacunas. No, es que
el debilitamiento del sistema respiratorio debilita también el aspecto de protección o rechazo a las enfermedades. Baja nuestras defensas. Al bajarla, permite que haya más muerte por paludismo, más muerte por esto, más muerte por aquello. Es decir, no es que el COVID mata solamente, es que debilita el cuerpo humano para que otras enfermedades maten. Y entonces ya no será la COVID sola, sino tantas enfermedades juntas. Pero ¿cuál es el problema? No era que recogíamos los muertos por vagones de trenes. No, es que los hospitales se llenan. Y se llenan en un porcentaje y se saturan de una manera muy por encima de lo que se tenía previsto en materia de hospitales, camas, capacidad de UCI, de unidades de cuidados intensivos. Y entonces todo se vuelve una crisis, una gravedad, y ya la gente no muere por el ataque del virus, mueren porque no hay cómo atenderlos. Si comprendiéramos todo esto, entonces pudiéramos tal vez construir entre todos un protocolo social, más que un protocolo médico, un protocolo social en el cual entre todos, por instinto ya, lo apliquemos para resguardarnos. Vamos a hacer una pausa y queríamos, antes de ir a la pausa, hacer un comentario. Qué bien que el gobierno pueda utilizar los recursos del presupuesto para dar pensiones. Pero lo que hay que cuidarse es de que en este país hay 1.800.000, 700.000 personas, casi 2 millones, que necesitan pensiones, que la necesitan para comer, que la necesitan para seguir vivo, que la necesitan de manera urgente. Y el Estado dice que no le puede dar pensiones a todos. Existe un sistema de seguridad, de la seguridad social, donde las AFP parecen que son el mal de todos los males. Fueron creados por el sistema. Pero si se ha demostrado que se han ganado 55, 56 mil millones sin que se vea que puedan dar pensiones adecuadas, y se ha calculado que del 2020 al 2030 se van a ganar cerca de otros 200.000 más, siendo el gobierno el responsable mediante el artículo 106 de la ley 8701 de que sea un éxito, y dice ese artículo que tiene que hacer todas las reformas, los ajustes, los cambios, las modificaciones de leyes para que eso sea un éxito, siendo el gobierno el responsable, no son las AFP. Entonces, la principal reforma no es una reforma fiscal para hacer que la clase media y los trabajadores paguen más impuestos que la cúpula de la sociedad evade hasta con cuentas offshores y compañías offshores, sembrando un espíritu de rebeldía dentro de la sociedad peligroso, porque ¿cómo usted me hace pagar impuestos a mí si usted lo evade, busca evadirlo o no lo paga? Pero la verdadera reforma es que el pueblo dominicano pueda contar con pensiones adecuadas a partir del 2030. Debería ser desde ya, pero del 2030. Y si para eso deben convertirse esa función que hacen las AFP en cooperativa, para que esos 200.000 millones que se ganarían se pudieran aplicar a elevar los cheques que reciban los pensionados, eso es lo que corresponde. ¿Por qué no se hace eso? Eso debe hacerse, pero hacerse antes que eso se convierta en una crisis, porque la cuestión no es administrar crisis, es prever que no se presenten. Pero otra cosa, entonces, ¿cómo desde el Palacio se van a dar pensiones a gente de vida acomodada, muchos millonarios, caprichosamente,
¿Qué le están diciendo a esos millones que necesitan la pensión para vivir? Por favor, muérete de hambre, que tú no me interesa porque tú no eres importante o tú no serás clave para mi reelección mañana. No, hombre, eso no puede ser así. Es una metida de pata que no puede ser. No puede ser. Si no hay pensiones para todos, no puede haber para nadie en particular y publicarla y que la gente lo oiga. Es el peor mensaje que se puede enviar. No puedes, eso no es justo, ni debe ser tolerado.